Diálogo metafórico, Aristóteles y Newton a través del espacio y el tiempo escena, un espacio intemporal de luz dorada. En él se encuentran Aristóteles, en su túnica griega, con sus pergaminos, e Isaac Newton, en su sobreveste del siglo XVII, con instrumentos de observación a su lado. Entre ellos flota una esfera que representa el movimiento del universo. Aristóteles observando a Newton con profunda curiosidad. Newton, contemporáneo mío a través de los siglos, he contemplado tus obras desde las dimensiones donde habitan los pensamientos eternos. Se dice que transformaste el cosmos, que reemplazaste mi visión del mundo con ecuaciones y fuerzas invisibles. Pero antes de juzgarte debo preguntarte con sinceridad, de mi filosofía, ¿cuáles fueron los puntos que más te ayudaron? ¿Cuáles principios míos se convirtieron en los detonadores de tus grandes descubrimientos? Newton, inclinando respetuosamente la cabeza. Maestro Aristóteles, vuestro legado corre por las venas de mi pensamiento como el movimiento corre por el universo. No habría llegado a donde llegué sin las columnas que vosotros erigisteis en el edificio del conocimiento. Permitidme expresar mi gratitud no como un acto de sumisión, sino como un acto de reconocimiento profundo. Primer punto, la estructura lógica y el silogismo como esqueleto del razonamiento Newton, levantando una mano. Vuestra formación de la lógica deductiva, ese instrumento que llamasteis el órganon, la herramienta del conocimiento, fue mi brújula. Cuando construí los Principia Mathematica, no inventé ex nihilo una estructura nueva. Tomé prestada vuestra arquitectura del silogismo, vuestro método de partir de premisas indemostrables y verdaderas para llegar a conclusiones necesarias. Mirad la estructura de mi obra, definiciones flecha, axiomas flecha, lemas flecha, teoremas flecha, conclusiones universales. Esto es la herencia directa de vuestro pensamiento. Las tres leyes del movimiento que formulo son lo que vosotros llamaríais premisas fundamentales, archai, de los cuales todo lo demás se deduce con necesidad lógica. Cuando demuestro que dos cuerpos con masas diferentes caen con la misma aceleración, estoy utilizando exactamente vuestro método deductivo. Observación particular, principio universal, demostración silogística que recupera los fenómenos particulares desde el principio general. Aristóteles, asintiendo con los ojos brillantes. Así que mi método no te fue obstáculo sino escalón. Esto me complace enormemente, pues temía que la matemática os hubiese alejado completamente del razonamiento discursivo. Pero dime, ¿no introduciste algo que va más allá del silogismo puro? ¿La cantidad? ¿La medida? Newton, exactamente. Vosotros trabajabais con cualidades y esencias, con el logos de las cosas. Yo tomé vuestra estructura lógica, pero la matematicé. Vuestro silogismo, todo lo móvil es movido por otro motor, la luna es un móvil, luego la luna es movida por un motor, es hermoso pero impotente. Yo transformé esto en F equals ME, una proposición silogística convertida en ecuación. La estructura es vuestra, el poder reside en darle forma cuantitativa. Segundo punto, la búsqueda de las causas como motor del conocimiento Newton, con énfasis apasionado. Vosotros enseñasteis que la ciencia auténtica es conocimiento de las causas. Este principio fue el fuego que ardió en mi mente durante todo mi trabajo. No me satisfacía meramente describir cómo se mueven los planetas, como hacían los astrónomos de la antigüedad con sus modelos epicíclicos. Yo quería conocer el por qué se mueven así. Vuestras cuatro causas, material, formal, eficiente y final, representan una revolución epistemológica que los cartesianos habían olvidado. Ellos querían reducir todo a extensión y movimiento mecánico. Pero vosotros, maestro, insististeis en que no hay comprensión sin causa eficiente, sin ese agente que produce el cambio. Cuando descubrí la ley de la gravitación universal, estaba respondiendo exactamente a vuestra pregunta ancestral. ¿Cuál es la causa eficiente que mueve la Luna? ¿Cuál es la causa formal que rige las órbitas planetarias? La gravedad fue mi respuesta. Es la causa eficiente universal, el motor que obra en todo cuerpo con masa. Aristóteles profundamente satisfecho. Pero aquí, querido Newton, hay un conflicto que debo señalar. Yo enseñé que toda causa eficiente debe actuar durante la realización del movimiento que causa. Sin embargo, vuestro principio de inercia que heredasteis de Galileo sugiere que un cuerpo puede moverse indefinidamente sin necesidad de una causa eficiente continua. ¿Cómo reconciliáis esto, Newton, pensativamente? Habéis tocado, maestro, el punto donde vuestro genio necesitaba evolucionar. Vosotros no conocíais el concepto de inercia ni el de energía persistente. Creíais que solo la causa eficiente activa mantiene el movimiento. Pero yo descubrí que la materia misma posee una cualidad, lo que llamo cantidad de movimiento, que persevera a menos que una fuerza exterior la altere, así que no rechazo vuestra noción de causa eficiente, sino que la refiné. La causa eficiente no es necesaria para mantener el movimiento uniforme, sino para cambiar el movimiento. La inercia es la tendencia de la materia a conservar su estado.
La fuerza es lo que altera ese estado. De este modo, vuestro principio de que todo cambio requiere una causa eficiente permanece intacto. Solo amplifiqué el concepto. El cambio no incluye el movimiento uniforme, sino solo la aceleración o la alteración del movimiento. Tercer punto, la observación y la experiencia como fundamento de la certeza. Aristóteles, con cierto orgullo. Entonces reconocéis que frente a los platónicos que preferían las ideas puras, yo insistí en que la verdadera ciencia debe partir de la observación de los particulares. Frente a quienes decían el cambio es ilusión, yo dije el cambio es real porque lo observamos. Newton, con gratitud genuina, Maestro, este fue uno de vuestros mayores dones al pensamiento occidental. Vosotros establecisteis que aquello que no puede sentirse con alguno de los sentidos no existe, al menos no como objeto de conocimiento científico. Esto fue liberador, pero debo confesar que, aunque os sigo en la primacía de la observación, los cartesianos me enseñaron a desconfiar de los sentidos puros. Así que transformé vuestra máxima, no es la observación cruda, sino la observación sistemática, medida y repetida lo que funda la certeza. En el libro tercero de mis Principia escribo explícitamente, las cualidades de los cuerpos solo son conocidas por experimentos. No debemos abandonar la evidencia de los experimentos. Esto es vuestra filosofía, maestro, pero empuñada como un instrumento de precisión, y no como mera contemplación. Cuando verifiqué mis leyes mediante fenómenos observados, datos de las órbitas planetarias, los movimientos de los cometas, las mareas, estaba haciendo exactamente lo que vosotros predicasteis, partir de los efectos particulares para remontarme a las causas universales. Cuarto punto. La causa incausada y el primer principio Newton, con voz reverente. Ahora abordo, maestro, lo más profundo, vuestro concepto del primer motor inmóvil, esa causa que no es causada por otra. Vosotros enseñasteis que no puede haber una cadena infinita de motores, que necesariamente debe existir un primer principio que mueve sin ser movido, una causa eficiente que no tiene causa eficiente previa. Esto era metafísica, lo reconozco. Pero ¿sabéis que este principio está inscrito en el corazón de mi física? La gravitación universal que formulo no tiene causa eficiente dentro del orden natural. Es el motor inmóvil de la realidad física. No pregunto cómo la gravedad surge de algo más fundamental, aunque eventualmente Einstein lo intentará. Simplemente constato que la gravedad actúa en todos los cuerpos sin necesidad de un intermediario. De modo paralelo, el espacio y el tiempo absolutos que defino en los Principia son mis versiones del primer principio aristotélico. No son derivados de algo más fundamental. Son, en cierto sentido, los contenedores inmóviles en los que todo se mueve, análogos a vuestra esfera del primer motor que, aunque no se mueve, todo lo mueve desde su inmutabilidad. Aristóteles, con una sonrisa enigmática. Así que no rechazasteis mi cosmología, sino que la remontasteis a un nivel superior, del mundo visible al mundo de la medida y la cantidad. Vuestro espacio absoluto es el lugar de Dios en la física moderna. Vuestro primer motor ya no es un intelecto separado, sino la gravedad que impregna todo. Ingenio sublime. Quinto punto. El equilibrio entre el análisis y la síntesis Newton iluminándose. Ahora llegamos a donde vuestro método me fue más directamente aprovechable, maestro. Vosotros no enseñabais solo la deducción sintética, sino también la investigación mediante análisis, ese método que parte de lo compuesto para remontarse a los componentes simples, de los efectos a las causas. En mi Queries a la Optics describo explícitamente este proceso. El oficio de la filosofía experimental es descubrir por la experiencia y la observación, proceder primero por análisis, argumentando de los efectos a las causas y de las composiciones a los ingredientes. Y cuando hayamos encontrado las causas, podemos proceder por síntesis para explicar las cosas. Esto es la herencia pura de vuestro método maestro. El análisis newtoniano para encontrar los principios de movimiento de los planetas fue exactamente lo que enseñasteis, resolver lo complejo en componentes simples, luego recomponerlo desde esos principios. Los dos primeros libros de los Principia son síntesis pura, axiomas y demostraciones geométricas. Pero el tercer libro es análisis, observaciones de fenómenos planetarios de los que extraigo la causa universal, la gravitación. Aristóteles. ¿Y cuál de estos dos movimientos del espíritu, análisis o síntesis, consideráis más importante? Newton, reflexionando. Filosofía experimental, maestro. Ambos. Pero si debo elegir, el análisis es el descubrimiento, la síntesis es la demostración. En el análisis experimenté, sufrí, dudé, reformulé. En la síntesis, en los Principia, presenté la arquitectura definitiva. Pero ambos fueron necesarios, y aquí hay una paradoja deliciosa. Presenté mis resultados finales de forma sintética, siguiendo la geometría euclidiana pura,
pero esto ocultaba que el descubrimiento fue analítico, casi caótico, alimentado por los infinitesimales y los experimentos. Así que, en cierto sentido, vuestro método silogístico me dio la forma final, pero fue vuestro método analítico el que me dio las alas del descubrimiento. Sexto punto, la renuencia racional a las hipótesis vacías Newton, compasión contenida. Maestro, hay un último punto donde vuestro espíritu habita en mis escritos. Vosotros rechazabais las hipótesis puramente especulativas, aquellas que no nacen de la observación o la demostración lógica. Recordad, exigíais que las premisas científicas fuesen verdaderas e indemostrables, es decir, evidentes desde la experiencia, no imaginaciones caprichosas. Cuando escribo hipótesis no finjo hipótesis. Estoy pronunciando vuestro lema. No quiero decir que no tenga hipótesis en el sentido de conjeturas a prueba. Quiero decir que rechaza presentar como principios científicos establecidos aquello que solo es especulación sin fundamento empírico. Los cartesianos querían que aceptase los vórtices de Descartes como principios causales sin demostración. Yo me negué. Los leibnizianos querían que aceptase sus concepciones del infinitesimal sin rigor. Yo resistí. En ambos casos invocaba vuestro criterio. Una afirmación científica debe ser o demostrable lógicamente desde observaciones ciertas, o debe ser confesada como hipótesis provisional. Incluso mi propia gravitación universal, la fuerza de acción a distancia que los críticos tachaban de oculta y oscura, la defendí no como hipótesis sobre cómo actúa la gravedad, sino como descripción demostrada de que actúa según la ley del cuadrado inverso. Aristóteles, satisfecho profundamente. Así que Newton, lo que decís es que os convertisteis en guardianes de la verdad contra la especulación. Los platónicos antiguos querían saltarse la experiencia. Los cartesianos modernos querían imponer sus imaginaciones sobre la naturaleza. Vosotros, como yo lo intenté, insistís en que la naturaleza debe ser interrogada, no dictada. Síntesis final. El diálogo trasciende a Aristóteles, levantándose con los brazos abiertos. Newton, he oído tu gratitud y tu argumentación. Debo confesar, no fuiste un rebelde, un gracioso que rechazó todo lo que vine a enseñar. Fuiste más bien un heredero revolucionario. Tomaste mis estructuras lógicas y las sumergiste en el océano de la cantidad y la medida. Donde yo veía el movimiento como manifestación de forma y potencia, vosotros visteis el movimiento como manifestación de fuerzas y aceleraciones. Pero la pregunta permanece la misma. ¿Por qué las cosas se mueven? ¿Por qué la manzana cae? Yo respondía con teleología y causas finales. Vosotros respondéis con la gravedad. Yo respondía con la esencia de la naturaleza de los cuerpos. Vosotros respondéis con ecuaciones diferenciales. Sin embargo, el espíritu de la pregunta es idéntico. Ambos rechazamos el puro mecanicismo sin sentido. Ambos exigimos causalidad inteligible. Ambos creemos que la razón puede penetrar la naturaleza. Newton acercándose. Maestro, permitidme la última palabra. Vosotros disteis forma al pensamiento. Yo intenté darle poder cuantitativo. Vosotros enseñasteis a los hombres a pensar. Yo enseñé a los hombres a calcular lo que pensaban. Pero sin vuestras estructuras mentales, el silogismo, la búsqueda de causas, la primacía de la observación, el rechazo a las hipótesis vacías, mis ecuaciones serían solo números sin sentido. Mi legado tecnológico, los puentes que no caen, las máquinas que predicen el clima, los cohetes que alcanzan las estrellas, todo esto se remonta a vosotros, al maestro que insistió en que la razón debe gobernar la investigación de la naturaleza. Así que digo, en presencia de la eternidad, gracias Aristóteles por construir la casa donde habita la ciencia moderna. Yo solo remodelé sus muros y amplié sus ventanas, pero la estructura es vuestra. La esfera entre ellos se ilumina con una luz nueva, síntesis de las dos épocas, el logos aristotélico y las ecuaciones newtonianas, girando juntas en armonía, inmóvil y en movimiento simultáneamente. Telón,